Bueno, entonces vamos a ver el tema este que vamos a ver completo, bueno, que sería toda la teoría y la práctica de funciones vectoriales. Un poco resumido, o sea, acá en este apunte está completo, como les decía, todo lo que necesitamos saber de funciones vectoriales. Profe, perdón, me parece que hay gente en la sala de espera. Ahí está. Bueno, pero acá ustedes van a leer todo escrito, digamos, yo no voy a estar escribiendo adicional porque está bien todo completo acá en el apunte. Les voy a ir explicando, digamos, las ideas fundamentales de lo que es las funciones vectoriales. Bueno, ustedes conocen de análisis matemático 1, digamos, las funciones escalares de una variable real. O sea, la variable real, la variable es una sola y la función también es una sola. Después está todo lo que es lo que están viendo ahora con Mariana, que son funciones escalares de varias variables. Por ejemplo, z igual a f de xy, una función de dos variables. ¿Qué sería una función vectorial? Bueno, es un vector de funciones. En principio, lo definimos así de simple, digamos. Tengo un vector. Ese vector de dos componentes o más, porque si es de una sola componente, obviamente es una función escalar. Si tengo dos componentes o más, bueno, tengo un vector de funciones. Entonces, como ustedes ven acá, se suele usar esta letra que es, bueno, es como la letra griega gamma, pero después uno dice por ahí R. Por ahí van a escuchar que uno dice gamma de t o R de t, bueno, nos estamos refiriendo, o sea, es la letra que se suele usar para las funciones vectoriales, bueno, es el nombre nada más de la función. Es igual a un vector de funciones. En este caso, f, g y h. Sería en este caso un vector de tres componentes, o sea, puede ser de dos o más componentes, la cantidad que sea. Cada una de esas funciones son funciones escalares, o sea, como las de análisis matemático 1. Una f de t, g de t, h de t. Todas dependen del mismo parámetro, t, que también acá se suele usar la letra t, digamos. Pero obviamente puede ser cualquier letra para identificar a ese parámetro. T. Bien. Bueno, las funciones obviamente cada una de ellas pueden ser cualquier función, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, t cuadrado, seno de t, coseno de 3t. Entonces después vamos a ir viendo, bueno, a ver qué significa, cómo se grafica esa función, cómo se entiende eso, un vector de funciones que dependen de un parámetro. Bueno, en principio el dominio es simplemente obtener el dominio de cada una de las tres funciones y hacer la intersección. No es nada raro, digamos, o sea, decir, voy a poder aplicar yo la función vectorial cuando pueda aplicar las tres funciones. Aunque haya una de las tres que no pueda aplicar, bueno, ya no puedo aplicar la función vectorial, así que, entonces, lógicamente, el dominio de la función, uno obtiene el dominio de las tres funciones, hace la intersección, y ese es el dominio de la función vectorial. Bueno, hay ejemplos acá, pero esto, ustedes ya saben obtener dominio de funciones de una variable, así que simplemente, por ejemplo, esta que está acá primero tiene el dominio de signos reales, que es 1 más t cuadrado,
La segunda, el dominio son los reales positivos y el 0, y la otra los reales positivos. Si intersectamos a tres cosas, me quedan los reales positivos, o sea que el dominio de esta función vectorial es los reales positivos. Bien, bueno, las definiciones de límite y continuidad también es una extensión de lo visto en análisis matemático 1, es decir, por ejemplo, para la continuidad, en un punto, si las tres funciones son continuas, en ese punto la función vectorial va a ser continua. O sea, la definición, bueno, uno lo hace para el límite primero y después una vez que definió para el límite, o sea, el límite acá de las tres componentes, después, una vez que definió el límite, define la continuidad, cuando el límite coincide con lo que vale la función en ese punto. Bien. O sea, esto no es nada nuevo, digamos, es extender lo de una función a tres. Bueno, representación gráfica. Esto es importante. Toda esta parte de funciones vectoriales, sí, queda medio colgado. O sea, está organizada así la materia, ya se acostumbra a empezar con esto y después. Pero en realidad esto se usa, funciones vectoriales, en los capítulos 6 y 7, las prácticas 6 y 7, donde uno trabaja justamente ahí con funciones vectoriales para calcular distintas cosas, bueno, que vamos a ir viendo. Así que, bueno, importante por ese lado, digamos. Y por ejemplo, representar gráficamente una función vectorial. La gráfica va a ser, por ejemplo, cuando yo tenga acá dos componentes o tres componentes, si tengo tres, va a ser una curva en el espacio. O puede ser, digamos, porque si no, en algún caso particular podrá ser un punto, pero bueno, en forma general podemos decir que va a ser la gráfica una curva en el espacio. Si tengo dos componentes, va a ser una curva en el plano. ¿Y cómo queda determinada esa curva de la gráfica? Cuando uno le va dando valores a t, o sea, acá cambia la forma de la gráfica de una función vectorial, porque uno está acostumbrado a que, por ejemplo, digo f, si yo tuviese solamente f de t, digo, tengo dos ejes, en uno tengo t, en el otro tengo f de t, y voy marcando, le voy dando valores a t, obtengo los valores de f de t, y entonces con esos dos valores t y f de t voy marcando los puntos en el plano. Bueno, acá no, t no lo vamos a ver en el gráfico. No se utiliza el valor, o sea, a t se le va dando valores en el dominio, ¿no es cierto? Y lo que yo grafico es el punto FGH, es decir, obtengo las tres componentes F, G y H, y ahí entonces marco ese punto, en este caso en el espacio, por eso yo le decía, si son tres componentes en el espacio, si son dos en el plano. Entonces, le doy un valor a t y obtengo tres valores, f, g y h de t. Entonces obtengo un punto en el espacio. Después le doy otro valor a t, otro punto en el espacio. Y así, cuando le voy dando infinitos valores a t, voy obteniendo infinitos valores en el espacio, infinitos puntos del espacio, y se me va conformando la curva. Ahí, por ejemplo, está marcado, para un valor de t específico, me quedó ese punto. O vector. Yo decía punto en el espacio, bueno, un vector, ¿no es cierto? Las tres componentes tengo ahí. Y obtengo ahí entonces. Después, a medida que t va variando, voy obteniendo otros puntos. Entonces, estamos graficando, no a t, digamos, no interviene en la gráfica, sino
los vectores o puntos del espacio conformados por los tres valores de f, g y h. Con ejemplos se va entendiendo bien, digamos. Una forma de expresar el vector es como está acá, digamos, la función paramétrica, la función vectorial. X igual a f de t, y, o sea, esto es lo que yo decía recién. F, g y h son las componentes x y z en el espacio, que vamos a graficar. Cuando yo le doy un valor a t, tengo f de t, que es x, g de t, que va a ser y h de t, que va a ser z. Entonces, si f, por ejemplo, un ejemplo, si f, g y h son funciones lineales, ¿esto les recuerda algo de álgebra y geometría? Imagínense, acá tengo 2 más 3t, no sé, 1 menos La 5t. ecuación paramétrica Paramétrica. ¿De qué cosa? de la recta. De la recta en el espacio, ¿no es cierto? Bueno, porque es un caso particular. La ecuación paramétrica de recta en el espacio lo podemos pensar como la gráfica de una función vectorial, donde las tres componentes son esas tres funciones que aparecen que cuando uno escribe x en función de t, ¿no es cierto? Y en función de t, bueno, esas tres expresiones que aparecen ahí podrían ser las tres funciones de, o sea, f, g y h. O sea, cuando f, g y h son lineales, termina siendo la curva una recta. O sea, y esta es la ecuación paramétrica de una recta en el espacio. Acá después aparece un ejemplo, así como el que le estoy diciendo. Este, por ejemplo. Estas son las tres funciones. Ven como acá arriba dice r de t o gamma de t. Bueno, están las tres funciones. 3 menos t, menos 2 más 2t, 1 más 3t. Y entonces ahí lo puedo expresar de esta manera. X y z. Bueno, con t perteneciente a, en este caso, por ejemplo, podrían ser los reales, porque el dominio de las tres funciones es lo real. Entonces, ustedes acordándose de lo que era la ecuación paramétrica de la recta en el espacio, es más fácil para entenderlo porque es muy similar. Cuando uno graficaba esta recta, ¿no? Claro, uno le iba dando valores a t, pero lo que voy graficando, o sea, los puntos x y z son los que me van determinando cada punto de la recta. Y yo, entonces, por ejemplo, el punto, cuando t vale 0, obtengo ese punto de paso que era 3, en este caso es 3 menos 2, 1. ¿Bien? Ese era, decíamos, bueno, el punto de paso de la recta. Después, cuando t va tomando otros valores, se me van conformando los otros puntos. Por ejemplo, para una recta solamente me hace falta darle otro valor a t distinto de 0, por ejemplo 1, marco ese otro punto que me va a quedar 3 menos 1 me va a quedar 2, menos 2 más 2 me va a quedar 0, 1 más 3 me va a quedar 4, bueno, entonces ahí tengo, creo que dije 2, 0, 4, algo así. Bueno, ese punto, junto con el anterior que era 3 menos 2, 1, marco los dos puntos y ya ahí te puedo trazar la recta. Pero cualquier otro valor que yo le vaya dando a t, voy a obtener otros puntos de esa recta. ¿Qué pasaba si yo a t, en vez de hacerlo variar en los reales, o sea, cuando a t lo hago variar en los reales, voy obteniendo la recta entera? ¿Qué pasa si yo lo hago variar entre dos valores? O sea, t entre 0 y 1, por ejemplo. ¿Qué obtengo? Como gráfica. El ¿Qué? mismo punto. ¿Eh? T variando, por ejemplo, t perteneciente al intervalo, le pongo acá 0, 1. Todo el intervalo completo, de 0 hasta 1. O sea, cuando t vale 0 obtengo un punto.
cuando t vale 1, obtengo otro punto. Si tomo todos los valores entre 0 y 1, voy a obtener todo el segmento de recta. Un segmento de recta, digamos, que va desde el punto 3, menos 2, 1, al otro punto que había marcado, creo que era 2, 0, 4, o sea, digamos, todo el segmento que une esos dos puntos. Es decir, si t varía en los reales, obtengo la recta completa. Si varía en su conjunto de los reales, bueno, tendré partes de esa recta. Dependiendo cuánto varíe t, si por ejemplo digo t mayor a 0, voy a obtener una semirecta. T menor a 0, la otra semirecta. Y así, si digo t en un intervalo, un segmento de recta. Profe, ¿y el sentido cómo se obtiene? Ah, bueno, y el sentido es que para dónde voy en esa curva cuando t va aumentando. Entonces, bueno, y eso con la gráfica, a ver, tenemos alguna acá, no. Cuando graficamos la función, en la misma curva podemos indicar para dónde, en qué sentido uno se mueve. Cuando es en el plano la curva, uno puede hablar de sentido horario o antihorario. Bueno, ya en el espacio obviamente no. Entonces uno simplemente marca con una flecha. ¿Ven que acá tiene una flecha en esta curva? Quiere decir que cuando t va aumentando, el punto se va corriendo en esa dirección. Por ejemplo, vamos a suponer que cuando t vale 0, tengo ese punto que está marcado en negro. Entonces, cuando t vale 1, va a ser un punto para este lado. No sé dónde caerá, pero... Y cuando t vale negativo, va a ser un punto para el otro lado. Entonces, cuando t va aumentando, el punto se va corriendo en esa dirección. O sea, claro, las curvas van a tener siempre un sentido, porque siempre que uno vaya aumentando t, el punto se va corriendo siempre en esa dirección. Si yo quiero invertir el sentido, bueno, por ejemplo, puedo multiplicar por menos 1 esta parte acá que involucra a t, y ya con eso es suficiente. Porque se acuerdan que esto era el vector paralelo a la recta, el vector menos 1, 2, 3. Si yo lo invierto a ese vector, 1 menos 2 menos 3, voy para el otro lado. Pero bueno, eso, cómo invertir el sentido, después lo podemos ver en los distintos ejemplos. En principio, sí, cada curva va a tener siempre un sentido. Pensando en cuando aumenta t. Bien, otra curva, ahora ya no lineal. O sea, no va a ser una recta la gráfica, porque acá aparece coseno de t, seno de t, t. Bueno, esta es una curva muy común, que se usa muchísimo, porque si yo voy marcando estas... uno puede tomar, por ejemplo, para darse cuenta, a ver cómo es la gráfica, por ejemplo, tomo x con z. Claro, z vale t, y x vale coseno de t. Entonces, si pienso entre x y z, es la función coseno de t. Si pienso entre y z, obtengo la función seno de t. Pero estaba pensando eso, no se van a poder dar cuenta de esa forma, cómo es la gráfica. A ver, en realidad la forma para darme cuenta, a ver qué tipo de curva es esta, cómo es su gráfica, uno puede trabajar así. A ver si aparece abajo, sí, acá. Uno puede analizar la relación entre x y z, porque acuérdense que lo que uno termina graficando son x y z, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si yo observo la relación que hay entre ellas, por eso yo decía, bueno, entre x y z, pero más fácil decir, agarrar, a ver,
¿Qué relación hay entre X e Y? Primero, entonces, cuando uno tiene así coseno y seno de t, lo primero que uno puede hacer es pensar en esto, en x cuadrado más y cuadrado. Porque como x cuadrado es coseno cuadrado de t e y cuadrado es seno cuadrado de t, x cuadrado más y cuadrado me termina quedando 1, porque sabemos que coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t es 1. Quiere decir que x e y verifican eso, es decir, así como están definidas x e y, una es coseno y la otra es seno, podemos decir que verifican esto, que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Entonces, si yo pienso en que la gráfica de esa ecuación, ¿cuál es? Bueno, me va a determinar un poco, voy a tener una idea de cómo hacer la gráfica de esa función vectorial. ¿Esto qué es la ecuación de qué? Cuando uno dice x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Qué curva estamos hablando? Cilindro. Y si, bueno, un cilindro, pero ¿de qué forma? Porque si estamos en el plano, esto es la ecuación de una circunferencia. Diferencia. Una circunferencia de radio 1. Bueno, quiere decir, al ver esta ecuación, lo primero que uno puede deducir es que todos digamos, los valores de x e y, o sea, o los puntos x y z, bueno, las componentes de x e y van a estar dentro de ese cilindro circular de radio 1. Es decir, porque si yo me olvido de z, esto es una circunferencia de radio 1. Porque si le agrego z, pasa a ser un cilindro de radio 1. Entonces, en principio, con que x cuadrado más y cuadrado sean igual a 1, o sea, que x e y verifiquen esto, la gráfica de esa curva va a estar adentro de ese cilindro. Todavía no sé bien cómo porque tengo que ver z ahora, qué relación hay con z. Pero en principio sé que la gráfica no se puede salir de ese cilindro circular. Después, entonces, cuando le agregamos z, nos va determinando, a medida que que usted va tomando valores, voy a ir analizando, entonces, cómo me muevo dentro de ese cilindro y cuánto vale z. Y ahora les voy a mostrar, porque esto para verlo es más fácil sí, con un gráfico. A ver si de acá hay alguno hecho. Vamos a hacer acá. A ver, primero yo hago así. Eje X, eje Y. Y en el plano XY, acá no dije al revés. Bueno, esta es la X. Ahí, en el plano XY, marco un círculo. Vamos a suponer así. De radio 1. Entonces después, si pienso para todo Z, tengo todo el cilindro así, para arriba y para abajo. Vamos a ponerle algo así y algo así. Bueno, todo el cilindro. Para todo Z. Ahora, la curva va a estar adentro de este cilindro, o sea, incluida en el cilindro. ¿Y cómo va a ser la forma? Bueno, lo que sabemos que cuando le vamos dando distintos valores a t, voy obteniendo todos los puntos de la circunferencia. Vamos a verlo acá en la ecuación. A ver. X e Y son coseno y seno.
y sabemos que cumplen esto. Podemos verificar que es una circunferencia de radio 1 dándole valores a t, por ejemplo. Digo, cuando t vale 0, obtengo, ¿qué cosa? El punto 1, 0, porque coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0. Obtengo el punto 1, 0. Después, a medida que va aumentando t, bueno, le voy dando valores a coseno y seno. Cuando llego a 90 grados, o sea, pi sobre 2, tengo coseno de 90 es 0, seno de 90 es 1. Voy al punto 0,1. Entonces, arranqué en el punto 1, 0, siempre pensando en el plano que hicimos. En el punto 1, 0, ahí, y voy hasta el punto 0,1. Podría sacar valores en el medio para verificar que es una circunferencia. Y así. Después, cuando t vale pi, obtengo coseno de pi es menos 1, seno de pi es 0. Y voy al punto ahí, menos 1, 0. Bueno, después obtengo el punto 0, menos 1, y sigo aumentando t y vuelvo al... O sea que, claro, con t entre 0 y 2pi ya recorrí toda la circunferencia completa. Siempre que x sea igual a coseno de t e y igual a seno de t. ¿Bien? Es decir, bueno, uno le va dando los valores y va obteniendo. Si yo, por ejemplo, a t le doy el valor pi sobre 4, bueno, coseno de pi sobre 4, bueno, raíz de 2 sobre 2, seno de pi sobre 4, raíz de sobre 2, estoy ahí. Pi sobre 4, o sea, ¿está bien? Cuando t vale pi sobre 4, no, 45 grados, estoy en ese punto. Y así cualquier valor que yo le vaya dando. Entonces, bueno, eso en principio quiere decir que yo voy recorriendo esa circunferencia de radio 1, y aparte ya sé que la voy corriendo en sentido antihorario. Arranco acá el punto inicial, wow, o sea, cuando t vale 0 estoy acá en este punto y voy así. Cuando llego a 2pi, y después si sigo aumentando t, sigo dando vueltas y recorriendo la misma circunferencia. Bueno, entonces ahora quiere decir que cuando t vale 0, yo voy a estar, si este es el eje x y este es el eje y, en ese punto. Ese es un punto de la curva. Después, me voy a mover cuando t va aumentando en sentido antihorario así, hasta ir hasta el punto 1, 0. 0, 1, digo. Después, bueno, no, perdón. 1, 0. 0, 1. Bien. Allá atrás era menos 1, 0. Y así, bueno, voy recorriendo toda la circunferencia. Pero la curva no es esa circunferencia. ¿Por qué? Porque si ahora le agrego z, digo, estoy en este punto. Cuando vengo acá, z vale 1 ahora, porque z era t. Si yo acá abajo, o sea, le agrego z igual a t, y ahora obtengo ya las tres componentes, entonces, de este punto, subo acá arriba. Así. Y ahí obtengo la curva. Después, cuando t aumenta de... Perdón, no es 1 ahí, pero no importa, subo hasta pi sobre 2. En realidad t ahí valía pi sobre 2. Bueno, cuando t aumenta hasta pi, sigo dando vuelta con xy, sigo dando vuelta en la circunferencia, o sea, estoy en el cilindro este, pero después sube hacia allá un poco más. Y así, va subiendo. Entonces, más allá que es difícil de graficar, que quede bien, digamos, esto, bueno, queda un espiral, un resorte, la gráfica. Es decir, x e y se van a mover en una circunferencia de radio 1, z aumenta conforme como aumenta t, entonces es como que esa circunferencia la estiro hacia arriba y obtengo un resorte, bueno, hasta el infinito. Sigo aumentando t, x e y sigue dando vuelta en círculo y la curva sigue aumentando hacia arriba o hacia abajo, lo mismo si disminuyo t, el resorte sigue
hacia abajo, así, bueno, quedó cualquier cosa en gráfico, pero esa era la gráfica de la función. ¿Se pudo entender cómo se va conformando la gráfica? O sea, después uno, una vez que ya dedujo este tipo de cosas, o ya vio la gráfica, después cada vez que me aparezca coseno y seno, ya sé de qué estamos hablando. Y acá, por ejemplo, t. Es decir, coseno y seno, que pueden aparecer al revés también, me van a conformar una circunferencia. Y después, si acá tengo z igual a t, bueno, se convierte en ese resorte. Si, por ejemplo, tuviese z igual a una constante, que podría ser una función constante, z igual a 1, ¿cómo sería la gráfica si z queda constante? ¿Se dan cuenta? Pueden imaginárselo, digamos. O sea, el resorte S iba quedando cuando yo aumento. Una circunferencia puede ser. Claro, queda la circunferencia, porque si z queda constante, queda esa circunferencia radio 1. Lo único que va a quedar ubicado según lo que valga esa constante. Si esto vale 1, quedará ubicado en z igual a 1 la circunferencia. Como subida, en vez de estar en el plano XY, la ubico en z igual a 1, la subo, o el valor que tenga acá. Así que, entonces, así es como uno va analizando este tipo de curvas. Después, ¿qué pasa si le agrego constantes? Multiplicando. Bueno, pasa lo mismo que pasaba con las superficies en el espacio, digamos, es decir, que uno como que las contrae o las estira. En el sentido del eje que yo estoy tomando, digamos. Si yo acá le agrego un 2 coseno de t, se contrae en realidad, en el sentido del eje X. Y me queda, en vez de un resorte circular, un resorte elíptico. Es decir, lo mismo si le agrego una constante acá, adelante del seno de t. Cuando la constante que acompaña seno y coseno no es la misma, que en este caso era 1, en vez de ser una circunferencia, es una elipse. Por ejemplo, yo tengo x igual, como dije recién, 2 seno de t. Y igual coseno. Igual 3 seno de t. Bueno, yo hago lo mismo, hago x al cuadrado más y al cuadrado, y en vez de obtener 1, obtengo 4 coseno cuadrado de t más 9 seno cuadrado de t. Entonces hago lo siguiente, x cuadrado sobre 4 más, o sea, ahí a x lo elevo al cuadrado y divido sobre 4. Ahí la elevo al cuadrado y la divido sobre 9, y ahora sí me va a dar 1, ¿está bien? Porque me va a quedar coseno cuadrado por 4 sobre 4 más seno cuadrado por 9 sobre 9, eso es 1. Y entonces esto es la ecuación de qué cosa? Una elipse. Así que esas constantes que están ahí multiplicando terminan apareciendo acá elevadas al cuadrado. Terminan siendo ahí los semiejes de la elipse. Por eso, el caso que veíamos antes es un caso especial de la elipse. Cuando las dos constantes son iguales a 1, bueno, se convierte en una circunferencia de radio 1. Si las dos constantes fuesen iguales a 3, por ejemplo, sería una circunferencia de radio 3. Es decir, si estas dos constantes son iguales, es el radio, esa constante es el radio de la circunferencia. Si son diferentes, es una elipse. Y estos son los semiejes de la elipse. Y bueno, y en esa ecuación, por ejemplo, si z hubiese estado multiplicado por una constante, simplemente el resorte se aprieta o expande
verticalmente. Nada más que eso. Entonces uno, cuando tiene, digamos, uno tiene que identificar la función, digamos, y decir, bueno, qué tipo de curva es, y después con la constante se acomodará un poco, viendo, uno puede ver por qué valor pasa, ¿no es cierto? Para ver bien si tengo que graficar, yo ya tengo una idea de qué curva es, después viendo por qué valor pasa, qué punto pasa, puedo ver bien la gráfica. A ver, otras variantes, digamos, de esta misma curva. El resorte S, por ejemplo. O una circunferencia. ¿Qué pasa si yo tengo cambiado seno con coseno? O sea, x igual a seno de t e y igual a coseno de t. Bueno, siempre que uno intercambie la x con la y, lo que consigue es invertir el sentido de la curva. Pero es la misma, porque van a seguir cumpliendo la relación esa, que x cuadrado más y cuadrado igual a 1. O si fuese una elipse, lo mismo. Cambiando seno con coseno, bueno, o sea, estoy cambiando de lugar la x con la y, pero la relación que cumplen entre ellas, digamos, las dos variables, es la misma. Entonces, lo que cambia es el sentido. Y bueno, uno lo puede verificar, que al cambiar, o sea, uno lo tiene que, si yo en la gráfica intercambio los ejes, sería más o menos eso lo que estaría haciendo, se me intercambia el sentido. Pero lo podemos verificar dándole valores, y en este caso, como que los puntos se me intercambian, o sea, en vez de tener de entrada el punto 1, 0, voy a tener el 0, 1, entonces, y después cuando pi vale, cuando t vale pi sobre 2, voy a tener al revés, el 1, 0, entonces ahí ya me voy dando cuenta que circula para el otro lado. Es decir, le pueden ir dando valores para verificar para qué lado se va moviendo el punto, digamos, cuando t va aumentando. Así que eso es lo que se logra cuando uno cambia, por ejemplo, si acá hubiese puesto seno y acá coseno. Y después otra variante que podría tener es que seno y coseno no sean x y y, sean por ejemplo x y z, o sean y z, es decir, intercambiar acá con z, digamos. Y la gráfica, lógicamente, va a ser la misma, nada más que en vez de estar ese resorte con su eje en el eje z, va a estar en el eje y o en el eje x, o sea, se intercambia como si lo rotaría, así que esas sean otras curvas similares a esta, ¿no es cierto?, que podrían aparecer de esa forma. Bien. Ahora cuando vayamos resolviendo algunos ejercicios, vamos a ir haciendo gráficas. Bueno, a ver. Derivada de una función vectorial. Es decir, uno puede ir definiendo, ¿no es cierto?, el límite y continuidad, y después también la derivada, porque como la función gamma de t es un vector de tres funciones, bueno, cuando yo defina la derivada y haga toda esa expresión, voy a terminar haciendo, por ejemplo, cuando hago la resta de dos vectores, tengo que restar componente a componente, así que termina siendo la derivada un vector de derivadas de cada una de las tres funciones. Me parecía... acá abajo, donde dice la forma de cálculo. Bueno, está demostrado, no nos vamos a poner ahí a ver en detalle la demostración. Es decir, yo arranco con la definición de lo que es la derivada y termino obteniendo que es la derivada de las tres funciones. Algo lógico, digamos. F' de t, G' de t, H' de t. ¿Bien? Las tres funciones, las tres componentes derivadas. Esa es la forma de obtener la derivada. Lo que estaba acá primero es la interpretación.
de esa derivada. ¿Qué estoy obteniendo cuando saco la derivada de ese vector? Bueno, también va a ser algo que tiene que ver con la tangente. Cuando era una función de una variable, la gráfica también era una curva, o sea, nada más que estoy en el plano. Yo tengo la curva conformada por i igual a f de x. Entonces ustedes decían, podían ver que, o sea, uno en esa curva marcaba, por ejemplo, la recta tangente, entonces uno sabía que la derivada era la pendiente de esa recta tangente. Bueno, acá cambia un poquito, pero también sigue apareciendo la tangente. O sea, la curva en el espacio también tiene un vector tangente. Lo que pasa es que, lógicamente, ese vector es del espacio también, porque esa curva se puede ir moviendo en distintas direcciones en el espacio, y bueno, el vector va tomando distintas direcciones en el espacio también. Entonces, es el vector tangente a la curva, ese vector de derivadas. Cuando uno obtiene la derivada y obtiene hace la derivada de las tres funciones en un punto, ¿no es cierto? Evalúa esas derivadas en un punto, obtiene las componentes de ese vector tangente en ese punto. Bueno, va a tener mucha utilidad obtener ese vector tangente. O sea, en principio, la forma de obtenerlo es nada más haciendo la derivada de las tres componentes, y después vamos a ver en los otros capítulos que les decía, 6, 7, bueno, toda la utilidad que tiene ese vector tangente. No tiene módulo 1, entonces si uno quiere un vector tangente de módulo 1, lo divide por su módulo y ahí obtiene el vector tangente unitario. Bien. Bueno, o sea, la forma de obtenerlo, como les decía, no es otra cosa que derivar. Por ejemplo, yo tengo la función gamma de t igual a coseno de t, seno de t, t. Gamma prima de t, para un valor de t cualquiera, bueno, son las tres derivadas. La derivada de coseno es menos seno, la derivada del seno es coseno, la derivada de t es 1, y ahí obtengo entonces el vector gamma prima de t. Ahora, si yo quiero evaluarlo en un punto, digo, bueno, en 0, cuando t vale 0, reemplazo acá t por 0, y seno de 0, coseno de 0, 0, 1, 1 obtengo. Entonces, 0, 1, 1 es un vector tangente a la curva de gamma de t en un punto. ¿En qué punto sería? ¿El 0? No, porque en realidad 0 no es un punto. 0 es un valor de t. ¿En qué punto tengo el vector tangente? Bueno, en el punto que corresponda a t igual a 0. O sea, me vengo acá a la curva en sí, pongo t igual a 0 y obtengo el punto 1, 0, 0. Entonces, si yo reemplazo ahí con t igual a 0, obtengo un punto de la curva, 1, 0, 0. Y si reemplazo acá en la derivada, obtengo el vector tangente a la curva en ese punto, 1, 0, 0. Bueno, el vector tangente es 0, 1, 1. Fíjense que podemos hacerlo en el gráfico, podríamos marcar eso. Yo lo tenía hecho en el GeoGebra, pero ahora antes de la clase lo quise abrir, no lo encontré, quise hacer de vuelta la gráfica, no la pude hacer, no me salió, así que dije, bueno, si no les mostraba acá mejor para que puedan ver cómo quedaba, por ejemplo, esa curva y el vector tangente. Si yo más o menos trato de mostrarles para esta curva que estábamos trabajando antes. Es decir, el primer punto que yo arrancaba era acá. Entonces ahí el resorte venía así como subiendo un poquito. Y después avanzaba así para allá, bueno, iba y sigue subiendo.
Entonces, en ese punto, yo digo, bueno, cuando t vale 0, yo obtenía, entonces, digamos, x es coseno de t, entonces me queda x igual a 1, o sea, coseno de 0 es 1, y igual a 0, t y z, digo, igual a 0 también. Entonces, obtenía el punto 1, 0, 0. Ahora, cuando después, bueno, si obtenía la derivada, que era lo que veíamos recién, era menos seno, coseno, 1, y entonces gamma prima de 0 daba 0, 1, 1. Entonces fíjense, si yo me paro en ese punto y marco el vector 0, 1, 1, es x0, y1, z1. Entonces es así, pero, o sea, a 45 grados, como subiendo y moviéndome en la dirección del eje Y. Porque la componente X vale 0, o sea, estoy como en un plano paralelo al IZ. Y entonces ahí me doy cuenta qué dirección tiene la curva en ese punto. O sea, ¿cómo es su vector tangente? Es este que está acá. Si uno grafica el vector 0, 1, 1, ahí ve cómo es la tangente a la curva en ese punto. ¿Bien? Bueno, eso para verificarlo en un punto. Obviamente esto pasa para cualquier valor de t. Yo me voy ubicando en distintos puntos de la curva y siempre con la derivada la evalúo en ese punto y obtengo el vector tangente a la curva. Bueno, después, esto es simplemente, una vez que uno tiene ese vector tangente, si quiere armar la recta tangente, es usar los conocimientos de álgebra para, tengo un punto de paso, tengo el vector tangente a la recta, bueno, o paralelo a la recta, y entonces, en este caso se pedía la ecuación de la recta tangente a la hélice, bueno, la hélice es el resorte que yo le decía. Una vez que tengo el vector tangente, puedo armarme la ecuación de la recta tangente. La regla de derivación no es importante. Y vamos a dejar para la próxima clase esto de longitud de arco de curva. Vamos a ver algunos de los ejercicios. Bueno. Acá en la práctica 4. Grafique la curva presentada por la función vectorial indicando su orientación. Así que tenemos. Bueno, fíjense que las primeras son estas 4 que están acá en el plano, porque tenemos dos componentes. Esta es una forma de expresar un vector. Obviamente uno puede expresar el vector directamente entre paréntesis, pone las dos componentes, que son 3t es la primera componente, t menos 1 la segunda componente. Todos son de dos componentes. Bueno, cuando tenemos que las funciones son así, lineales, digamos, 3t y t menos 1, ¿qué me va a quedar formada la gráfica? ¿Cómo va a ser la gráfica de esta primera función? Una recta. Una recta. Para graficar la recta puedo armar un punto de paso. Por ejemplo, cuando t vale 0, obtengo 0 acá, y acá obtengo menos 1. Después agarro otro punto de paso, y marco los dos puntos y ya tengo la recta. Así que, bueno, lo dejo para que ustedes los vayan graficando después. Vamos, o sea, dando la idea de cada uno. Y después les voy a subir también solución de cada práctica que tenemos ya resuelta, ¿no? Para que vayan verificando. Pasamos a la segunda, a ver. Bueno, aparece 2 coseno de t, 2 seno de t. ¿Qué piensan que puede ser ahí
la gráfica. ¿Una circunferencia? Una circunferencia. Aparece coseno y seno. La constante es 2 y eso ya es el radio. Acuérdense que eso que les mostraba, que cuando uno hace x al cuadrado más y al cuadrado, me termina quedando que esa constante es el radio ya directamente. Así que una circunferencia de radio 2. Y bueno, en este no dije el sentido. El sentido uno lo hace en el mismo gráfico, se da cuenta. Cuando marcas los dos puntos, decís, bueno, cuando t vale 0, tengo este punto. Cuando t vale 1, tengo este otro punto. Y ya me doy cuenta, desde 0 a 1, para qué lado va. Acá lo mismo, entonces, pero este ya lo veíamos, porque, o sea, esto es lo mismo que veíamos sin z, digamos, con las dos primeras componentes. Entonces ya veíamos que cuando x es coseno e y es seno, es el que habíamos graficado en sentido antihorario, esto que estaba graficado acá. Una circunferencia de radio 2 sería. El tercero. Una parábola. Una parábola. Bueno, esto no se los mencioné, pero cuando las mismas funciones que ustedes conocen, una parábola, uno las puede representar acá en una función vectorial, pero teniendo en cuenta que si la ecuación de la parábola, por ejemplo, en x e y, si yo era, no, y igual a x al cuadrado. Esa es una parábola. También podría ser una parábola x igual a y cuadrado, nada más que queda con las ramas horizontales, digamos. Pero esta es una parábola. Si yo pienso esa ecuación que veíamos recién, donde x era t e y era t cuadrado, es decir, yo la ecuación vectorial la puedo escribir así. Con sus ecuaciones paramétricas, ¿no es cierto? Esto es lo mismo que decir que x es t y que y es t cuadrado. Entonces, cuando yo veo esto así, si yo hago un trabajo como el que hacía antes, nada más que en vez de elevar al cuadrado, o sea, las dos, digo, a ver, ¿qué relación hay entre x e y? Me fijo, a mí me dan esta ecuación así, entonces yo digo, bueno, claramente x al cuadrado es y, porque x es t y es t cuadrado, y ahí me doy cuenta que es una parábola. O sea que, ¿cómo expreso? Cualquier función, si yo quiero expresar, por ejemplo, la función y igual a 2x al cuadrado más 1, una parábola. Y digo, a ver, esto lo quiero expresar fácilmente en ecuaciones paramétricas. Entonces lo que hago, digo, x igual a t, y la y escribo esa función, pero en t, 2t cuadrado más 1. Entonces estoy logrando la misma ecuación, pero las estoy escribiendo las dos en función de t. Y obviamente estas dos cosas son lo mismo, porque yo acá cuando hago x al cuadrado por 2 más 1, obtengo lo que está acá, o sea, y. Entonces verifican esto, que 2x cuadrado más 1 es y. O sea que es, digamos, para tener en cuenta, si yo quiero expresar una circunferencia, lógicamente voy de esta forma así, una elipse, por ejemplo. Ahora, si quiero expresar una parábola, bueno, lo más fácil es así. A la primera componente directamente la llamo t, y en la segunda componente pongo la función que me interesa, que sería de la primera componente. En este caso, bueno, t al cuadrado, así que sí, como recién mostraba acá, es una parábola. Es esta parábola, x cuadrado igual a y. Entonces uno ahí se da cuenta la gráfica. Entonces yo si tengo que graficar esta función, digo, bueno, grafico esto, x cuadrado igual a y. Ya sabemos cómo es, la parábola, pasa por el punto 0, 0, y después lo que le tendría que agregar es el sentido. Entonces, uno dice, cuando t vale 0, estoy en 0, 0, ¿bien? 0, 0. Cuando t vale 1 me queda 1, 1. Cuando t vale 1.
Entonces ahí ya me doy cuenta que de 0 a 1 voy hacia allá. Hacia la derecha sería. El sentido de la orientación, digamos, de esa parábola. Y entonces uno acá, cuando tiene ya funciones de este tipo, no hay que hacer lío, esto lo voy a pensar haciendo el mismo razonamiento, como que y es igual a 1 sobre x, porque acá tengo t y acá tengo 1 sobre t, así que va a haber que graficar la función y igual a 1 sobre x y ver la orientación. Bueno, vamos a pasar a esto que son de 3 componentes, o sea que ahora ya la gráfica va a ser en el espacio. El primero, ya lo hicimos. Coseno de t, seno de t, t, la hélice, que es ese resorte, donde el eje es z. Vamos a pasar al segundo. Coseno de t, seno de t, 4. La tercera componente es 4. ¿Cómo queda ahí? ¿Cómo quedaba? Una circunferencia con radio 2. No, radio 4. Es una circunferencia, bien. Pero el radio, ¿cuál sería? ¿Dónde lo miro el radio? ¿No sería 1? Sería Uno. 1, porque lo miro acá. ¿Qué constante acompaña a coseno y a seno? 1. Así que es radio 1. ¿Esto qué me va a indicar? El 4. ¿En qué punto del eje Z está la circunferencia Claro, sería? claro, sería como la altura en la que ubico la circunferencia. Es decir, en vez de estar en el plano XY, la subo hasta Z igual a 4 y hago de radio 1. Hago así rápido el dibujo para que se entienda. Es decir, me ubico ahí en Z igual a 4 y ahí estaría la circunferencia de radio 1. Después miramos el sentido, también como siempre, puedo evaluar 2 puntos. Pero ya sabemos también que cuando es así, coseno, seno, sería como la forma natural que más aparece, x coseno e y seno, es antihorario, en sentido de simulación. Si me ubico en el plano que es y, sería antihorario. El último bueno, tenemos y 2 seno de t coseno de t. Es muy parecido al otro, ¿no es cierto? ¿Pero qué quedaría? Que en vez de estar sobre el eje Y, Z está sobre el eje X. El centro, digamos. O sea, El sí, centro, sí, sí. bien, de la circunferencia. O sea que la circunferencia estaría incluida en el plano IZ. Bien, porque acá X vale 1. O sea, en realidad la circunferencia sería paralela al plano IZ. No, en el plano IZ. O sea, sería paralela, sería para X igual a 1. Y de radio 2. Vamos a hacer el 5. Que se determine ecuaciones para recta tangente de cada una de las siguientes curvas en los puntos indicados. Después hacemos, sí, vamos a dejar para la clase que viene esto que dice longitud de arco, el 3, el 4 también, es más teórico, una demostración. Y el 5
entonces la ecuación de la recta tangente. Bueno, ¿qué tenemos que sacar para la recta tangente? Derivada. La derivada. Bien, siempre va a aparecer la derivada siempre que pensamos en recta tangente. O sea, primero vamos a sacar el vector tangente con la derivada. Así que tenemos bueno, a la 4 sobre 4, tener 3 sobre 3, tenemos entonces hacemos la derivada de cada una de las componentes. ¿Qué queda? Bueno, la derivada es t a la 3. ¿Está bien? Bueno, la regla de derivación, o sea, si alguno tiene dudas, repáselas, digamos, porque ya ahora las tenemos que usar también, tanto la regla de derivación después como la regla de integración, también las integrales, derivadas. En este caso, bueno, me queda 3t al cuadrado sobre 3, que es t a la 2, y acá t. Y me preguntaba, me decía, en el punto, o sea, la recta tangente, en el punto 1/4, 1/3, 1/2. Bueno, ese es el punto de la curva y de la recta. El punto 1/4, 1/3, 1/2. Ahora, ¿cuánto vale t? Es decir, ¿qué valor le doy a t? Bueno, lo saco de la ecuación de la curva. Es decir, si gamma de t es esto, bueno, ¿qué tengo que hacer? Pero ya nos damos cuenta cuánto vale t, ¿no? Sí. Si es, claro, 1. Si no, igualo. T a la 4 sobre 4 lo igualo a 1/4, o t a la 3 sobre 3 lo igualo a 1/3, bueno. Pero mirando acá, yo me doy cuenta que cuando reemplazo t por 1, obtengo ese punto. Es decir, yo para distintos valores de t voy obteniendo los distintos puntos de la curva. Bueno, si a mí me dicen el punto ya de la curva, o sea, este es el punto que yo marcaría en el espacio, que graficaría 1/4, 1/3, 1/2, me tengo que fijar para qué valor de t obtengo ese punto. Entonces, ¿yo ahora qué hago? Obtengo la derivada en ese mismo punto. Entonces, a t le tengo que dar el valor 1 para obtener la derivada, o sea, la tangente en ese punto. Tengo que usar el valor de t que corresponde, que es 1, en la derivada. Entonces, bueno, obtengo 1, 1, 1. Cuando reemplazo acá t por 1, o sea, gamma prima de 1, es 1, 1, 1. Y esto ya es el vector tangente a la curva en el punto 1/4, 1/3, 1/2. Así que ahora nada más hay que armar, o sea, a este le podemos llamar es un vector u, como se usaba cuando decíamos tengo una recta en el espacio que pasa por el punto P0, bueno, que es el punto que está acá, 1/4, 1/3, 1/2, y con una dirección del vector u. Entonces, la más fácil en este caso era la que mencionábamos antes, la ecuación paramétrica.
X igual, bueno, vamos a poner. ¿Cómo armábamos la ecuación paramétrica? Era el punto de paso más, entonces acá me quedaba un cuarto, un tercio, un medio, más este vector por t. Entonces me queda más t por 1, más t por 1, más t por 1. Esa era la ecuación paramétrica de la recta en el espacio, que es la más fácil de armar en este caso. Si no, uno puede armar cualquiera de las otras ecuaciones de una recta. Lo importante acá es que usamos, digamos, el vector de derivadas para obtener ese vector que es tangente a la curva, o sea, me da la dirección de la recta, el vector 1, 1, 1. A coseno de phi, A seno de phi, K sobre 2 pi, phi. Bueno, en este punto, A sobre raíz de 2, A sobre raíz de 2, K sobre 8. Bueno, a ver cómo vamos escribiendo. O sea, nos va a quedar en función de A y de K, digamos. Gamma de phi, A coseno de phi, A seno de phi, K sobre 2 pi por phi. A coseno de phi, A seno de phi, K sobre 2 pi. Bueno, sacamos la derivada. A coseno, A seno, K sobre 2. Bueno, ¿cómo queda la derivada ahí? Yo puse t acá, de costumbre. ¿Cómo queda la derivada? Primera componente, Menos seno, ¿no era? menos seno. Entonces, menos A, la constante multiplicando queda A en la derivada. La derivada de coseno es menos seno. Entonces acá queda A por coseno de phi. Y acá esto es una constante multiplicando a phi. ¿Cómo queda ahí la derivada? La A constante. sobre 2 pi. Bien, la constante. Y el punto era A sobre raíz de 2, A sobre raíz de 2, K sobre 8. Bueno, A sobre raíz de 2, A sobre raíz de 2, K sobre 8. Bien. Bueno, entonces, ¿qué hacemos primero?
¿Qué hacemos? Lo primero que tenemos que sacar. Va ahora, o sea, para poder obtener los valores. Hacer en la variable el phi era, lo del punto. Claro, claro, ¿cuánto vale phi en Sí. ese punto que nos interesa? Este es el punto de la curva que nos interesa. Bueno, ¿cuánto vale phi en ese punto? Entonces, o sea, tenemos que decir que gamma de phi. Vamos a borrarlo ahí. Tiene que ser eso. Entonces de ahí digo que phi, bueno, por ejemplo, si agarremos la tercera componente, que es la más fácil para despejar phi, k por phi sobre 2pi igual a k sobre 8. Bueno, k se va, nos queda phi igual a pi sobre 4. Cuando paso el 2 para allá y el pi, me queda phi igual a pi sobre 4. También lo podríamos acá, pero acá es más difícil, porque tengo que hacer arco tangente, perdón, arco seno de 1 sobre raíz de 2. También me va a dar pi sobre 4. O arco seno de 1 sobre raíz de 2. Pensando en ese menos, a ver si hay... Ah, no, no está bien, porque acá es positivo, está raíz de 2, raíz de 2. Está bien. Cuando el ángulo es pi sobre 4, seno y coseno valen 1 sobre raíz de 2. Así que no, nos queda también, verifica ahí. Bueno, ahí sacamos entonces que vale phi, que es el ángulo pi sobre 4. Y ahora entonces reemplazamos pi sobre 4 en la derivada. Seno de pi sobre 4 dijimos que es 1 sobre raíz de 2, así que me queda menos a sobre raíz de 2. Acá me queda a sobre raíz de 2. Y acá me queda, esto no depende de phi, o sea que esto queda igual, k sobre 2pi. Bien, y esa entonces, bueno, ahora resta nada más escribir la ecuación, o sea, va a quedar así, o sea, tengo el punto de paso, estaba acá, a sobre raíz de 2 sobre raíz de 2, k sobre 8, tengo el vector tangente a la curva en ese punto, y uno, como había armado antes la recta tangente, con eso uno arma la ecuación paramétrica de la recta tangente, o sea, que es en el espacio, me va a quedar todo en función de A y de K, pero bueno, va a quedar expresado así. Y por ahí vamos a cortar acá. Así dejamos estos dos, lo hacemos la clase que viene.